Bueno, recuperatorios. ¿Quiénes van a recuperatorios? El que no alcanzó el 4 tiene la obligación de recuperar, ya sea teoría o práctica, o las dos cosas. Quienes han alcanzado el 4, pero no han llegado al 6, y quieren lograr el 6 o más de 6 para promocionar, también están en condiciones de recuperar, pero tienen que, siempre en esos casos tienen que avisar, se van a inscribir para que los tengan en cuenta, para poder recuperar, ¿sí? Y para poder alcanzar la promoción. ¿Está claro eso? Recuperatorio, el día miércoles 4, primer parcial. Es a las 21. Como ustedes ya saben, de 21 a 22, teoría, y de 22 a 23, la parte práctica. Y el sábado 7 del 8, segundo parcial. En el caso del miércoles va a ser a las 21 horas, y en el caso del sábado va a ser a las 9 horas, ¿sí? Si alguno de los que está acá tiene que recuperar, está en esas condiciones, ya saben, tienen que, no pierdan la oportunidad. En el caso para regularizar la materia, tienen que tener 4, más de 4 en todos los parciales, ya sea en la primera instancia, en la segunda, en el primer recuperatorio, etc. Y para promocionar, tienen que tener 6 o más de 6 en todas las instancias, teoría, práctico, de todos los parciales. ¿Estamos hasta acá? No pierdan la oportunidad, ahí están las fechas que van a ser la semana que viene. Separaditos para que tengan tiempo de revisar lo que quieren. Ahora sí vamos a continuar con lo que habíamos estado viendo en la última clase. ¿Recuerdan lo que vimos en la última clase? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta antes de que avance con el tema? Sí, Carlos. ¿Cuál dijo la segunda fecha? Porque no puedo ver bien por la pizarra, hay mucha luz. Perfecto. El sábado 7. Ah, gracias. La semana que viene, el miércoles, primer parcial, fórmulas y nombres, obviamente. Y el segundo parcial, sábado 7 a las 9 de la mañana. Para las dos instancias se tienen que inscribir para recuperar. Manuel va a abrir un espacio, como siempre, y ustedes se tienen que inscribir qué quieren recuperar. El parcial del sábado el sábado 7, ¿a qué hora es? A las 9 de la mañana. Ah, Bien, yo creo que el sábado 7 habían puesto para recuperar el parcial o para rendir el segundo parcial de física, creo, y cambiaron la fecha porque habían pedido ese día para hacer. Mira, para que ustedes no tengan superposición de parciales o de recuperatorios, nosotros comunicamos las fechas al departamento de básica. Entonces ellos hacen un cronograma y van poniendo para que ustedes no les toque el mismo día, en el mismo horario, nada. Así que esto ya está registrado en básicas y no se les puede superponer con ninguna materia de primer año. O sea, si alguien que está recuperando y bueno, y le coincide con una materia de, qué sé yo, segundo año, ahí nos puede avisar, pero con materia de primer año no te va a coincidir. ¿Sí? Si no me equivoco, el sábado 11, el otro sábado, ustedes tienen física. Sí, porque creo que habían organizado algo de la SAE, creo que era de que no había avisado Nacho. Ah, no me avisó nada, Nacho. Bueno, Sí, era un campeonato de pádel, creo, una jornada de pádel, algo así. ¿Para el 7? Sí, para el 7, pero no sé a qué hora, si coincide con el horario del recuperatorio. Bueno, ya voy a hablar yo con Nacho, de última lo adelantaremos o lo pospondremos. Por ahí le adelantamos el horario, si él empieza a las 11 con esa actividad, nosotros lo hacemos a las 8. Y no es para todos, yo quiero creer que la mayoría que está acá está promocionada, ¿no? O tenemos que recuperar.
Y cada vez tengo menos. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué habíamos visto en la última clase? A ver. Uniones químicas. Bien, 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 bien. Exactamente. Uniones químicas. Y ustedes, como ya están tan adelantados en teoría, me van a ir recordando qué tipos de uniones puede haber entre átomo y átomo. Iónica, y covalente y metálica. Excelente. Fíjense, el compañero acaba de mencionar las uniones interatómicas, es decir, entre átomos que posibilitan formar una molécula, ¿sí? ¿Por qué es tan importante mencionar eso? Porque hay otro tipo de uniones que son intermoleculares, que nosotros acá no lo vamos a ver con ejemplos, pero sí lo vieron en teoría. Eso cuando sucede, cuando entre una molécula y otra molécula se atraen, o cuando un ion y una molécula se atraen. Estas intermoleculares, uniones puente hidrógeno, dipolo-dipolo, etcétera, no vamos a hacer ejercicios acá. Lo vieron desde el punto de vista teórico, ¿sí? Y ahí vieron ejemplos. Acá, ¿qué nos vamos a preocupar por tratar de hacer? Tratar de representar las uniones que se presentan entre átomos para formar una molécula. ¿Cuándo se presenta una unión iónica? Normalmente las uniones iónicas se dan entre átomos de metales con no metales, ¿sí? ¿Cuándo ustedes van a encontrar uniones covalentes? Entre átomos de no metales, ¿sí? No metal, no metal. ¿Y cuándo van a encontrar metálicas? Metal, metal, ¿sí? Entre átomos metálicos, de elementos metálicos. Entonces, la clase pasada o la última clase, habíamos visto cómo representar una unión iónica. ¿A dónde vamos a avanzar ahora? Para representar uniones covalentes. Y por ahí se nos presenta alguna unión iónica, vamos a repasar. Dijimos que para qué papel juega o quiénes nos ayudan a interpretar esas uniones, es justamente lo primero que tenemos que saber es la cantidad de electrones presentes en el último nivel energético. Por lo tanto, para poder realizar o representar estas uniones químicas, lo que tenemos que saber es la configuración electrónica de ese elemento, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar algunos elementos, algunas sustancias características o representativas para que vayamos haciendo esto. Todo lo que quieran preguntar, pregunten, estoy a su disposición. Entonces nosotros habíamos visto qué pasaban con las uniones iónicas, pero vamos a avanzar y vamos a hacerlo con sustancias. Supongamos que nosotros tenemos un óxido ácido. Vamos a tomar como por ejemplo el trióxido de dinitrógeno, ¿sí? El trióxido de dinitrógeno, ¿qué tiene? Valencia 3 del nitrógeno va como subíndice en el oxígeno. Valencia 2 del oxígeno va como subíndice en el nitrógeno. ¿Sí? O sea, eso ya hemos visto que es una sustancia que existe. ¿Por qué sabemos que va a tener uniones covalentes? Porque el oxígeno es un no metal, el nitrógeno también es un no metal. Pero ustedes me tienen que indicar, para que podamos representar esto, cuántos electrones tienen en el último nivel estos elementos. Para eso tienen que recordar que el nitrógeno, ¿sí? El Z del nitrógeno es 7 y Z del oxígeno es 8.
A ver, configuración electrónica me indican cuántos electrones hay en el último nivel de cada uno de ellos. Del nitrógeno, 1s2, 2s2 y 2p3. Muy bien. 1s2, 2s2 y 2p3. Los dos primeros están en el primer nivel y los 5 siguientes electrones están en el último nivel. Es decir, que el nitrógeno tiene en su último nivel 5 electrones. ¿Me podrían decir, en el caso del oxígeno, cuál sería la configuración electrónica? 2p4. Excelente, uno más que el anterior. Por lo tanto, en el último nivel, ¿cuánto tengo? 6 electrones. Dijimos que vamos a hacer estas representaciones a través de la notación de Lewis. ¿Y cómo hacemos la notación con Lewis? Se pone el símbolo del elemento y alrededor representamos los electrones. Normalmente esos electrones son con puntos, en algunos casos ustedes van a ver como estrellitas que se ponen o como cruces. Eso es independientemente, no tiene ninguna significación en particular, nada más que identificar la cantidad de electrones. Entonces fíjense que acá tengo 2 nitrógenos. Voy a poner ahí. Pero tengo 3 oxígenos. Puse uno acá, otro acá y otro acá. ¿Sí? El oxígeno tiene 6 electrones. Espero que estén viendo. ¿Sí? Fíjense que este oxígeno que yo puse en el medio, se lo puse a propósito, porque este oxígeno tiene 6 electrones, necesita 2 electrones. Entonces, va a compartir con este nitrógeno un electrón. Fíjense que en este caso, este oxígeno coloca un electrón, el nitrógeno otro, y ese par lo van a estar usando los dos simultáneamente. Si el nitrógeno que tiene 5 usa el par, es porque le está usando un electrón al vecino, por lo tanto ahora ya el nitrógeno tiene 6 electrones. Mientras que el oxígeno, que tenía originalmente 6, usa uno del nitrógeno, pasa a tener 7. Lo mismo el oxígeno hace con el otro nitrógeno. Y de esa manera el oxígeno completa su octeto, ¿sí? Contemos. 2, 4, 6, 7, 8. Su octeto completo. El nitrógeno de 5 pasó a tener 6. Este otro nitrógeno exactamente lo mismo. Por lo tanto, a cada nitrógeno le faltan 2 electrones. Por eso va a compartir 2 pares, en este caso, con ese oxígeno. Y este nitrógeno va a hacer exactamente lo mismo con el otro oxígeno. Cuando los elementos comparten un par electrónico, decimos que hay una unión covalente simple, pura, mejor dicho, simple. Cuando los elementos entre sí comparten 2 pares electrónicos, decimos que hay una unión covalente pura, doble, ¿sí? El par es usado simultáneamente por ambos elementos. ¿Alguno regala electrones o alguno gana electrones? No. A diferencia de la unión iónica que vimos la clase pasada. Si nosotros tuviéramos que mencionar el tipo de unión que tenemos acá, podemos decir que en toda esta molécula tenemos 2 uniones covalentes puras simples y 2 uniones covalentes puras
dobles. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Profe, Sí. Joaquín. sí, yo tengo una duda con lo del nitrógeno, por ejemplo, todo, porque sé que el nitrógeno puede formar, o sea, muchísimos óxidos, como 5 óxidos, y, y eso debe a su valencia. Y en este caso quería saber cómo era esa relación con la valencia. Bien. Nosotros acá, en este tipo de ejercicios, vamos a hacer los compuestos que son característicos. Es decir, con valencia 3 y con valencia 5, ¿sí? Que son con las valencias que habitualmente utilizamos. Ahora, el óxido de dinitrógeno, que es el que mencionaste vos, que normalmente lo hace en ecuaciones redox, en fórmulas redox, a ese lo vamos a ver en el práctico número 10, Joaquín. Cuando veamos redox, ahí vamos a tomar esos casos especiales del nitrógeno. Ahora vamos a mirar lo que sucede normalmente con los compuestos que nosotros vimos característicos del práctico número 1, ¿sí? Entonces, valencia 5 y valencia 3 para el caso del nitrógeno. En el caso del azufre vamos a tomar valencia 4, valencia 6 y así sucesivamente, ¿sí? Y en el práctico número 10 vamos a ver las excepciones del nitrógeno y de otros más, por ejemplo, en el caso del oxígeno, que puede hacer, aparte de trabajar con valencia 2, va a trabajar de otras maneras. ¿Mm? Bien, entonces, pensando en lo que está mencionando Joaquín, nos imaginemos que el mismo caso tenemos el nitrógeno pero con valencia 5. ¿Dónde pondría? ¿Qué cambiaría en esta fórmula? ¿Y cómo lo representaría mediante notación de Lewis? Si no es el trióxido de dinitrógeno. Si tuviera valencia 5 el nitrógeno, ¿cómo sería la fórmula? N2O5. N2O5. Perfecto. Bien, fíjense que la base va a ser la misma. ¿Qué le faltaría? ¿Qué le agregarían? ¿Y dónde lo agregarían? Un oxígeno. ¿Podría ser, profe, que le pongamos un oxígeno arriba de cada nitrógeno? Sí, señor. Entonces, para lograr pentóxido de dinitrógeno tendríamos que agregarle un oxígeno arriba de cada uno de ellos. ¿Sí? Y si le agregamos un oxígeno arriba de cada uno, cada oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. En este caso, ¿qué va a pasar? Este nitrógeno tiene 2, 4, 5 que le son propios y 3 electrones compartidos. Por lo tanto, ya tiene los 8 electrones en el último nivel. No quiere compartir de igual manera que lo hicieron en los casos anteriores. Es en este caso, cuando ya los elementos tienen el octeto completo, donde un solo electrón aporta el par. En este caso, el nitrógeno tiene 2 electrones que le son propios y que le permite al oxígeno usarlo. ¿Sí? Este tipo de unión también es covalente porque están compartiendo los electrones, pero en este caso, estos electrones que estamos compartiendo, el par es de un solo elemento. ¿De quién? Del nitrógeno. Y lo usa también el oxígeno, ¿sí? Entonces, la diferencia entre una covalente pura y una covalente dativa o coordinada es que en una covalente pura el par electrónico tiene un electrón de un elemento y el otro electrón del otro elemento. En cambio, en una covalente dativa, el par que se comparte le pertenece a uno solo, pero lo comparten los dos elementos, ¿sí? Entonces, acá ustedes ven, ¿cuándo me van a aparecer covalentes dativas? Cuando ya puse covalentes puras. No van a empezar por poner covalentes dativas, ¿sí? Lo primero que hago es
tratar de cubrir todas con covalentes puras. Cuando me falta, recién voy a recurrir a las covalentes dativas. Si tuviéramos que nombrar qué tipo de uniones hay en este caso, ¿qué diríamos? 2 puras simples, 2 puras dobles y 2 covalentes dativas, ¿sí? Van a ser ustedes los que van a generar las uniones químicas de los siguientes compuestos. Escriban. Trióxido de azufre. ¿Puedes repetir, profe? Trióxido de azufre. Ácido sulfúrico. Y ácido nítrico. No. Nitrato de calcio. O no, de sodio, más fácil. Vamos a comenzar con eso. Entonces, trióxido de azufre. Ácido sulfúrico. Y nitrato de sodio. ¿Sí? Entonces, primer punto, traten de escribir la fórmula. Segundo, a partir de los Z de cada elemento, determinen cuántos electrones hay en el último nivel energético. Y después vamos a organizar esos elementos para hacer las uniones químicas correspondientes. Todo de ustedes. ¿Puedes repetir los pasos, profe? Bien. Primer paso, escriban la fórmula. Si ustedes le van a dar o la fórmula o le van a dar el nombre. Si tengo el nombre, lo primero que van a hacer es escribir la fórmula. Y teniendo la fórmula ya van a saber cuáles son los elementos que se están por unir. De esos elementos ustedes tienen que saber los Z. ¿Para qué? Para hacer la configuración y determinar el número de electrones del último nivel. Y con eso vamos a armar el esquemita este que estamos haciendo acá, que es la representación mediante Lewis. Entonces vamos al primero, trióxido de azufre. Ustedes me van a dictar la fórmula. Inti, trióxido de azufre, o Adolfo, o Mateo, el que quiera. SO3. Bien. SO3. Por lo tanto, tengo dos elementos, azufre y oxígeno. Oxígeno, Z del oxígeno, dijimos que es 8, y Z del azufre es 16. A partir de eso, ustedes tienen que hacer configuración y determinar el número de electrones del último nivel. Hagan las configuraciones, así practican, porque cuando rindamos este práctico, vamos a rendir también el de configuraciones electrónicas.
Ya tengo las configuraciones, profe. Bien, Mateo. El oxígeno. 1S2, 2S2 y 2P4. Ya sabemos que hay 6 electrones en el último nivel. En el caso del azufre, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P4. perfecto. Hay Fíjense, 6 en su último nivel. y en este caso también tiene 6 electrones. Obviamente que si el azufre tiene 6 electrones y el oxígeno tiene 6 electrones, es una característica de los no metales de tener más de 4 electrones. Entonces ya sabemos que ninguno de los dos va a estar en condiciones de regalar electrones. ¿Qué van a querer hacer? Compartirlo. Entonces, hay un azufre y 3 oxígenos. Los oxígenos, ni acá, ni en ningún caso, obviamente que haya un metal o un no metal, van a unirse entre ellos. Cuando el oxígeno se unen los oxígenos entre sí, y obviamente si tengo oxígeno biatómico, o en el caso del ozono, que son los 3 átomos son de oxígeno, pero en este caso no traten de hacer uniones entre oxígenos. Los oxígenos, ¿con quién se tienen que unir? En este caso, con el azufre. Entonces, ¿qué tipo de unión van a hacer en este caso? Si todos tienen 6 electrones. A ver. Simple. Ahí hacemos muy bien. Va a haber 3 simples, ¿verdad? Si hacemos El tema es que ahí el azufre va a superar los 8, el octeto. Y ahí bien, entraría la dativa. bien, bien. Entonces, al azufre le hacen falta 2. ¿Sí? 2. Si hace un simple con este y un simple con este, el azufre va a estar chocho. Pero ¿y el oxígeno? Si a cada oxígeno le hacen falta 2. Y entre los oxígenos no se pueden, no se van a unir. ¿Me siguen? ¿Qué tendríamos que hacer? Perdón. A ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Cómo va a ser la unión? Que el azufre comparta al oxígeno, 2. Bien, Bueno, entonces, el Profe. azufre comparte con el oxígeno lo que le hace falta, que son 2. Compartir de esa manera significa que un par electrónico y otro par electrónico. Miren lo que sucede. El azufre tiene 2, 4, 6 propios, 2 que le usa el oxígeno, tiene el octeto completo. Este oxígeno tiene 2, 4, 6, 2 que le usa al azufre, tiene el octeto completo. Entonces, de esa manera, los dos elementos, azufre y oxígeno, octeto completo. Pero la sustancia está formada, la molécula dice que por cada azufre se necesitan 3 oxígenos. O sea que estos otros 2 oxígenos, sí o sí, tienen que tener algún tipo de vínculo con el azufre para poder conformar esa sustancia. ¿Qué otro tipo de unión hemos visto? Que puede suceder esto
cuando el azufre ya no necesita incorporar electrones. ¿Cómo sería ese caso? Dativa. Dativa, muy bien. Entonces, este azufre, estos dos electrones, va a conformar un par que lo va a compartir con este oxígeno. ¿Sí? Fíjense que está clarito en la representación que este par le pertenece al azufre nada más, pero lo comparte. Este par lo comparte, ¿sí? O sea, cuando el azufre comparte, cuando el azufre cualquiera, se comparten pares. Entonces, Sí. podríamos decir que las uniones covalentes se basan en dar y recibir, como para no decir prestar, y en las dativas es prestar directamente. Sí, vos sabés que yo siempre digo que comparten, porque no es que le presta, se lo presta y el otro se lo lleva. Claro, es como que lo prestamos, pero lo seguimos teniendo. Exactamente, por eso nosotros decimos siempre compartimos, lo relacionamos más con el compartir, ¿sí? Lo sigo usando yo y lo sigue usando el otro elemento. Digo, me estoy expresando mal, no soy yo como elemento, ¿sí? Lo está utilizando el propio elemento y con quién lo está compartiendo ese par, ¿sí? Entonces, fíjense que esos pares lo sigue usando el elemento y lo usa el otro elemento también. Muy diferente, como decía Carlos, a una unión iónica, donde el elemento que no lo necesita se lo entrega, se lo da, etcétera, justamente generando iones posteriormente. Bien, entonces, si tuviéramos que enumerar, porque esa es una de las cuestiones que les pregunta los ejercicios habitualmente son, dado esta sustancia, indica tipo de uniones que se presentan. Entonces, si yo tengo que mencionar las uniones que se presentan acá, ¿qué diríamos? Una unión covalente pura doble y dos uniones dativas. ¿Queda claro hasta ahí? Profe, Sí, Joaquín. o sea, la duda a mí que siempre me queda y que todavía no lo logro entender bien, Sí. es que, por ejemplo, o sea, sabemos que el azufre nunca actúa con los óxidos con valencia 2, pero ahí vemos que sí lo completa ya el octeto con valencia 2. Ah, sí, mira. Si Ajá. vos a este y a este no lo tendrías, vos podrías perfectamente completar el octeto. Lo que pasa que esa estructura, esta azufre-oxígeno, es muy inestable químicamente, ¿sí? Entonces, cuando se produce, inmediatamente tiende a hacer esto. En vez de hacerlo con uno solo, tiende a hacerlo con dos o con tres, ¿sí? Cuando el azufre quiere hacer ese compuesto, no tiene estabilidad la sustancia e inmediatamente pasa a ser o dióxido o trióxido, ¿sí? El monóxido de azufre no tiene estabilidad. En general, Joaquín piensa que son gaseosos estas sustancias, ¿no? El monóxido, el dióxido, el trióxido son sustancias gaseosas, no están en estado líquido. Se producen normalmente en la atmósfera. Entonces, al no tener estabilidad, tiende a agruparse a unirse con más oxígeno. ¿Por qué? Y porque el oxígeno en la atmósfera está disponible también. ¿Estamos, Joaquín? Sí, profe, quedó de 10. Sí, o sea, no es que no se pueda, si nosotros lo ponemos, sí, en la teoría hasta la podrías armar perfectamente, pero en la realidad, ¿por qué no lo armamos? Mira, porque en la realidad se une con uno e inmediatamente pasa a unirse con otros dos más, porque no tiene estabilidad química ese. Es eso todo. Bueno, sigamos. Entonces, lo que ya hicimos son óxidos y óxidos ácidos, donde ustedes tienen dos no metales, entonces saben que siempre van a tener uniones covalentes, puras
o puras y dativas. ¿Dativas solas van a tener? No. Siempre van a tener puras o puras más dativas. Ahora vayamos a ver qué pasa si en vez de un óxido ácido tenemos un oxácido. Por eso les di como ejemplo el ácido sulfúrico. Díganme primero la fórmula del ácido sulfúrico. H2SO4 puede ser. Sí, señor. O sea que acá tenemos que unir, relacionar 4, 5, 6, 7 elementos químicos. 7 átomos distintos tengo que relacionar para representar esta molécula. Ya tenemos cuántos electrones tiene el azufre y cuántos electrones tiene el oxígeno. Lo que nos falta es el hidrógeno. ¿Qué Z tiene el hidrógeno? 1. 1. Por lo tanto, la configuración va a ser 1s1. Un solo electrón. Y nada más que un electrón. Y uno diría, ¿y si tiene un electrón, a quién se quiere asemejar el hidrógeno? A nadie. Al helio. Bien, bien, ahí no sé quién me contesta. Ah, Alejandro. Bien, Alejandro. Recuerden que nosotros dijimos que la teoría del octeto habla de que los elementos quieren lograr la estabilidad química del gas raro más próximo, del gas inerte más próximo. Y el primer gas inerte es el helio. Y el helio tiene 2 electrones, ¿sí? Entonces, el caso del hidrógeno va a tender a asemejarse al helio. ¿Qué va a querer tener? 2 electrones. Otro electrón. 2 electrones. ¿Por qué quiere tener 2 electrones? Y porque así logra la estabilidad del gas raro más próximo, ¿sí? Mientras que los demás van a tratar de completar su octeto. Entendiendo eso, ahora vamos a distribuir alrededor de ¿quién? En este caso, del no metal, que es el azufre. Entonces, el azufre va a haber rodeado de 4 oxígenos, ¿sí? Entonces, en los oxácidos, el azufre o el no metal, cualquiera del que se trate, se relaciona con los oxígenos. No lo hace con el hidrógeno. El hidrógeno se relaciona con alguno de los oxígenos, ¿sí? Entonces, yo quiero que acá completen con electrones cada elemento. Cada oxígeno tiene 6 electrones, el azufre tiene 6 electrones y el hidrógeno tiene 1 cada uno. Con cruces, con puntos, etc., ubiquen los electrones. Profe, ¿Y? serían hidrógeno y oxígeno, 2 enlaces covalentes simples, y los 2 oxígenos de los costados con el azufre, 2 enlaces covalentes simples, y después dativa con el de arriba y con el de abajo. Perfecto. Fíjense, como dice Alejandro, el azufre va a ser covalente simple con un oxígeno y covalente simple con el otro oxígeno. De esa manera, con esas 2 covalentes simples, el azufre completó su octeto, ¿sí? Tiene 6 que le son propios
y usa los dos de los vecinos, ya está. ¿Por qué hace covalente simple con estos dos oxígenos? Porque a su vez esos oxígenos ya tienen covalente simple con los hidrógenos. Esos hidrógenos, con esas covalentes que hacen allí simple, logran los dos electrones para lograr la estabilidad química, ¿sí? ¿Qué sucede? Si ustedes miran así, el hidrógeno ya tiene 2, este oxígeno tiene el 8, el azufre tiene 8, este tiene 8 y este tiene 2. Nadie Sacan más. los otros dos oxígenos. Estos dos oxígenos, para formar parte de la molécula, porque están unidos de alguna manera, y ahí es donde aparece la covalente dativa, que siempre nos salva de esta situación. Entonces, este par de electrones del azufre lo comparte con el oxígeno, ¿sí? ¿Qué va a poner este oxígeno? Nada, porque el azufre no necesita nada de ahí, por eso es dativa. Lo mismo sucede acá. ¿Lo ven? En este caso, ¿qué vamos a tener? 1, 2, 3, 4 covalentes puras simples y 2 dativas, ¿sí? Cuando el ácido está puro, van a tener esta estructura. ¿Qué pasa cuando este ácido entra en solución? ¿Sí? Le agregamos agua. Estos hidrógenos en general tienden a ionizarse, ¿sí? O sea, el ácido se ioniza. ¿Y qué va a suceder? Cuando se ioniza es cuando acá aparece una iónica. En vez de ser covalente, es iónica. El hidrógeno le entrega ese electrón. ¿Por qué? Porque es atraído por el agua, ¿sí? Pero esto es cuando nosotros decimos, ¿cómo es la ionización del ácido sulfúrico? 2 hidrógenos positivos y el ion sulfato con 2 carguitas negativas. ¿Se acuerdan de eso? O sea, esta ionización se va a producir ¿cuándo? Cuando nosotros logramos romper esta unión covalente. ¿Está claro? Se transforma en una unión iónica porque le regala ese electrón y el hidrógeno se va para otro lado. ¿Vamos bien hasta acá? Mientras esté en estado puro, es covalente. Si a mí me preguntan el ácido sulfúrico que tiene, y va a tener, así como dijimos, covalente. Ahora, cuando se va a ionizar o cuando se ioniza ese ácido, quienes se separan son los hidrógenos y el resto, todo esto, así todo este paquetito, le llamamos ion sulfato con 2 carguitas negativas. ¿Vamos bien hasta acá? Esto para que lo vayan relacionando con lo que ya vimos anteriormente cuando hacíamos fórmulas. Bien. Ahora, yo quiero que en esto, ¿qué pasaría si en vez de ser el ácido sulfúrico hubiese sido el ácido sulfuroso? Con 3 oxígenos. ¿Qué tendría de distinto a lo que acabamos de hacer acá? Un oxígeno, por ejemplo, el de abajo se va. No existiría esa unión dativa. Bien, Joaquín, bien, Joaquín. Lo que sucedería es que tendríamos la misma estructura, nada más que este no va a estar. ¿Sí? ¿Cómo les quedaría? Igual. Nada más que este oxígeno que tenía esa dativa, no lo tendríamos en cuenta. Obviamente quedarían estos 2 electrones, pero no lo estaríamos compartiendo con nadie. Bien. Vamos a pasar al ácido nítrico. Yo puse nitrato de sodio, que ya es una sal. Hagamos primero el ácido nítrico y después vamos a hacer la sal del nitrato. Ácido nítrico. ¿Cómo Profe, ácido nítrico. una duda. La ionización que usted hablaba recién, ¿no?
O sea, eso solamente ocurriría, por ejemplo, cuando esté disuelto en agua, solución acuosa. O sea, ahí existirían uniones iónicas, en ese caso, pasaría a ser covalente iónica. Aparecería, en vez de ser el hidrógeno, en vez de tener ser una covalente pura, si está ionizado, ahí aparece una iónica. Le entrega ese electrón a este. Por eso acá al ion sulfato te aparece una carguita negativa. ¿De dónde sale esa negativa? Es del electrón que acaba de regalar el hidrógeno, ¿sí? De ceder el hidrógeno. ¿Mm? Normalmente eso sucede, ¿para qué? Para cuando vos vas a hacer una sal, se queda con esa carguita negativa y se va el hidrógeno a formar agua. Bien, hacemos ácido nítrico. ¿Cómo sería la fórmula del ácido nítrico? HNO3. Muy bien, excelente. HNO3. Entonces, hidrógeno, ya conocemos cuántos electrones tiene, oxígeno también. El problema es cuántos hidrógenos tiene el nitrógeno. Recién habíamos dicho que el nitrógeno tenía 7 electrones. Por lo tanto, configuración 1s2, 2s2 y ¿qué más? 2p5. Bien, 2p3 en total, voy a tener 5 electrones en el último nivel. Ya están ustedes en condiciones de decirme cómo ubicarían esos elementos. A ver, traten de hacerlo solo. Fati, Franco, Francisco. Cuéntenme cómo van a distribuir esos elementos. Aquí vamos a poner en medio. Nitrógeno. Sí, señor. Nitrógeno. Nitrógeno. Y los 3 oxígenos, 1, 2 y 3. El hidrógeno, recuerden que los hidrógenos no se relacionan con el no metal, sino tienen que estar relacionados con el oxígeno. Fíjense que tengo 2, 4, 5. Los oxígenos tienen 2, 4, 6. 2, 4, 6. Profe, ¿cuántos electrones tiene el nitrógeno? 5. 5. Ah, Vamos a empezar por completar. En realidad prefiero que lo hagan ustedes y me cuenten, porque ya está re fáciles. Sería una unión covalente pura, simple, ahí con el oxígeno y el hidrógeno. Igual que el nitrógeno y el oxígeno también, una unión covalente simple, pura. Bien. Y las otras dos serían nativas, ¿o no? Este oxígeno tiene 6, 7, 8. Este hidrógeno tiene 1, con el otro 2.
El nitrógeno tiene 5, uno que le usa al oxígeno son 6. No es tan suficiente. Sería doble entonces, covalente pura doble. Bien, voy a necesitar una pura doble con este oxígeno. Entonces, ahora sí, ya tenemos con octeto completo, nitrógeno octeto completo, oxígeno completo, hidrógeno completo. ¿Con quién tengo que hacer la dativa? Con la de arriba. ¿Sí? Covalente dativa. Ahora sí el nitrógeno. 5 que le son propios y 3 que usa el vecino, comparte con el vecino, ya tiene el octeto. Si nosotros tuviéramos que nombrar tipos de uniones, tendríamos una covalente pura simple. No, 2 puras simples. Una doble y una dativa. Hay veces que me dicen algunos ejercicios que me dan la fórmula, la sustancia, me mencionan la sustancia, pero fíjense que les pregunta el ejercicio. A veces dice, en la sustancia ácido nítrico indique tipo de uniones que presenta el hidrógeno. Pero me dicen con el hidrógeno nada más. Entonces yo tengo que expresar el hidrógeno según el oxígeno con una unión pura simple. No las nombro a todas. Otras veces el ejercicio dice, indique el tipo de uniones presente en los átomos de oxígeno. Entonces no nombro todo, digo nada más los que se presentan con el oxígeno. Una simple, una doble y una dativa. Pero esta no la nombro. ¿Por qué? Porque, el oxígeno con el no metal. Esta no la nombro porque si viene el oxígeno, pero lo hace con el hidrógeno y no con el no metal. Entonces lo que les quiero decir, que en algunos casos el ejercicio me pregunta por todas las uniones presentes en la molécula, otras me pregunta de un elemento con otro. Entonces que lean bien la consigna cuando vayan a responder. Bueno, ahora vamos a hacer el de la sal. ¿Qué dice nitrato, pero de sodio? ¿Cuál es la diferencia de la fórmula del nitrato de sodio con respecto a esto? El hidrógeno por el sodio. En vez del hidrógeno está el sodio. ¿Qué significa esto? Que en vez de hidrógeno acá, lo que vamos a tener es sodio. El sodio tiene Z11. Díctenme la configuración electrónica del sodio para que podamos entender qué le va a pasar al sodio. ¿Cuál es la configuración del sodio? Sería 11, ¿no? 1S2, Sí. 2S2, Bien. 2P6 y 3S1. Fíjense que tiene 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo nivel y 1 solo en el tercer nivel, ¿sí? Este es un elemento metálico y ¿qué va a tender a hacer? Regalar el electrón. ¿Y por qué quiere regalar el último electrón el sodio? Porque en el nivel anterior ya tiene 8 electrones. Entonces, el sodio está desesperado por regalar un electrón. Entonces, ¿qué tiene en el último nivel el sodio? Un electrón. ¿Y qué va a hacer el sodio? En este caso, ¿qué tipo de unión va a ser? Iónica. ¿Con quién? Con el oxígeno. La diferencia está, donde estaba el hidrógeno, ahora está el sodio. El hidrógeno hacía covalente pura, simple. El sodio no quiere hacer covalente porque no quiere compartir.
tener 2 electrones en ese nivel no le sirve para nada. El sodio, ¿qué quiere hacer? Regalar, porque el octeto es el nivel anterior. ¿Está claro? Entonces, en una sal, ustedes, en una sal oxigenada, ustedes van a tener el no metal con uniones covalentes con los oxígenos. Y el metal va a ser unión iónica con algunos de los oxígenos que tengan allí. ¿Estamos? No importa la sal oxigenada de la que se trate. El no metal covalente con los oxígenos. Y el metal va a ser iónica con alguno de los oxígenos que tenga. Se va a ubicar en el lugar que le dejó el hidrógeno cuando se fue a hacer agua, que es lo que normalmente sucede acá. ¿Profe? Sí, Carlos. ¿Puedes repetir cómo se traduciría esta fórmula? O sea, serían 2 uniones covalentes. Acá ustedes tendrían una covalente pura simple, una covalente pura doble, una dativa y una unión iónica. La iónica se simboliza así con la flechita. Con una flechita. ¿Sí hasta acá? Sí, profe. Bien. Generalmente los ejercicios, si nosotros hacemos este parcial presencial, saben que ya podemos tomar parciales presenciales, ¿no es cierto? Sí, pero no es que son solo 8 chicos que pueden ir. No necesariamente 8 chicos, pueden ser 20, ¿sí? O sea, yo con el número de alumnos de ustedes podría tomar un parcial presencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos aulas suficientes como para que tenemos un aula 20 que tiene una capacidad para 90 personas, entonces 20 alumnos los puedo distribuir convenientemente sin ningún problema. ¿Está claro? No, estos 2 que vamos a tomar recuperatorio lo vamos a seguir haciendo desde la virtualidad. Pero esto no quiere decir que el próximo parcial no lo podamos hacer ya presencial. Si todo va bien, ¿no es cierto? Pero ya hay una autorización para este tipo de cosas, por lo menos evaluaciones o prácticos de laboratorio despacito, en alguno de estos, si todo va bien, si todo seguimos bien y nos seguimos cuidando, ya vamos a poder volver a hacer algunas actividades. Y sobre todo para que ustedes nos conozcan personalmente y nosotros conocerlos a ustedes. Bien. Volviendo a esto. Y porque me pensé en la presencialidad. Habitualmente cuando era un parcial en formato presencial, les pedíamos que lo escribieran a esto. En los parciales que estamos haciendo online, y habitualmente les pedimos que marquen y demás, tendemos más a preguntarles qué tipo de uniones se presentan en esta molécula. Ustedes la van a representar en el papel que nos van a mandar a nosotros, pero en lo que van a marcar no dibujan, sino marcan. Pero esa marquita para nosotros saber que no es un tatetí, ¿qué van a hacer en el papel? Lo van a representar y después nos mandan la fotito de eso, ¿sí? Pero lo que ustedes habitualmente marcan es lo que hacía Carlos. ¿Cuántas uniones tengo? ¿O qué tipo de unión hay entre el sodio y el resto? Etcétera, etcétera. Bien. Vamos a hacer una unión de una sal no oxigenada. Entonces, en vez de nitrato de sodio, vamos a pensar en un cloruro de sodio. ¿Qué pasa con el cloruro de sodio? Y vamos a hacer la representación de un hidróxido. ¿Qué pasa con el hidróxido de sodio?
estoy dando todo sodio para que no hagamos tantas configuraciones, porque la idea es que ustedes lo entiendan y después puedan hacer los ejercicios del práctico. ¿Cómo escribiríamos la fórmula del cloruro de sodio? A ver. Cloruro de sodio, la sal de cocina. A ver la clase, Francisco, Wilfredo, ¿estamos todavía en clase? Sí, Mili. profe. Ah, bueno, Mili. Y cloruro de sodio, la sal de cocina, quiero la fórmula. Aún estamos, dice de Francesco, no me pone el nombre, así que no sé. Bien ahí, seguimos firmes acá en este segundo cuatrimestre. NaCl, sodio cloro. Muy bien, cloruro de sodio. Tengo dos elementos. Ya sabemos cuántos electrones tiene el sodio en el último nivel, es uno solito. Ahora, el cloro, ¿cuántos electrones tiene en el último nivel? Recuerden que el Z del cloro es 17. ¿Cuál sería la configuración? Indíquenme cuántos electrones tiene. Empiezo entonces por escribir. Sodio se va a unir con el cloro. El sodio en el último nivel tiene uno solo. Vamos a la configuración del cloro. Si son 17, ¿quién me lo dicta? Uno S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Excelente. ¿Cuántos electrones tengo en el último nivel? 7. 7 electrones en el último nivel. Para el resto de la clase, el cloro tiene 2 electrones en el primero, 8 electrones en el segundo y 7 electrones en el tercero. Fíjense, 7 electrones. Le falta así de poquitito para tener el octeto. Jamás, jamás de los jamás, el cloro va a querer regalar el electrón, ¿sí? Por eso decimos que tiene una alta electronegatividad. ¿Y por qué? Porque va a tratar de atrapar el electrón que le hace falta sí o sí. Bien, entonces, el cloro tiene 2, 4, 6, 7 electrones. ¿Qué va a suceder en este caso? El metal cede, el no metal gana. La mejor representación que ustedes pueden tener de una unión iónica. Entonces, en las sales no oxigenadas, ¿qué tipo de unión se va a dar? Iónica. ¿Sí? Metal que regala, no metal que recibe. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, pero este sodio que está acá seguramente aparece ahí después de que el hidróxido de sodio haya reaccionado con el ácido clorhídrico para dar esta sal. Entonces vamos a representar el hidróxido de sodio. ¿Cómo es la fórmula de un hidróxido? ¿Qué tiene que tener todo hidróxido? El grupo oxidrilo. Grupo oxidrilo. Y en este caso, ¿cuántos grupos oxidrilos le harán falta al sodio? 1. Uno solo, porque el sodio tiene valencia 1. Entonces, la fórmula es sodio con un grupo oxidrilo. Ya sabemos que el sodio tiene un solo electrón. Y que tiene la tendencia a regalar, no quiere ganar nada. Y el grupo oxidrilo es oxígeno e hidrógeno. El oxígeno, también sabemos, tiene 2, 4, 5, 6 electrones. Y el
hidrógeno tiene uno solito. Sabemos que el hidrógeno quiere tener siempre dos, asemejarse al helio. Entonces, unión covalente pura simple. Oxígeno, hidrógeno, unión covalente pura simple. Eso es lo que sucede en el grupo oxidrilo. Entonces acá el oxígeno tiene 6, uno de acá 7. ¿Qué le falta? Le falta un electrón. ¿Quién se lo va a dar? El sodio. Porque nosotros dijimos que el sodio no quiere compartir nada. El sodio quiere regalar. Entonces, el sodio regala, unión iónica, y el oxígeno comparte con el hidrógeno. De esa manera el oxígeno llega a su octeto, el hidrógeno también se asemeja al helio y el sodio está totalmente conforme. ¿Está entendido hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Entonces, en los hidróxidos, ustedes van a tener grupos oxidrilos. Todos los grupos oxidrilos van a tener una unión covalente pura simple. Oxígeno, hidrógeno, siempre covalente pura simple. Y cada grupo oxidrilo se relaciona con el metal a través de una unión iónica. Si el elemento tiene 2 electrones, va a necesitar 2 grupos oxidrilos para poder regalar ese electrón. Si el elemento tiene 3 electrones, como el aluminio, ¿con cuántos grupos oxidrilos se relaciona el aluminio? Con 3, porque a cada uno de ellos le tiene que regalar un electrón. Porque el grupo oxidrilo, ¿cuántos electrones va a admitir? Y uno solo, es el oxígeno del grupo oxidrilo, y necesita un solo electrón, no necesita más. ¿Lo entienden? Sí, profe. Perfecto, entonces el próximo lo hacen ustedes. Quiero las uniones que ustedes me mencionen, las uniones químicas que se van a producir en los siguientes casos. Escriban. Ya saben el procedimiento, ¿no? Profe, Sí. yo tengo una duda ahí con lo de las propiedades periódicas, que era radioatómico y radioiónico. O sea, en ese caso, por ejemplo, nosotros decíamos que el sodio por sí solo, o sea, tiene un mayor radioatómico que el cloro, porque está en el mismo periodo, ¿no? Sí. Y el radioiónico eso es diferente, ¿o no? Porque, o sea, el catión sodio va a tener menor radio iónico que el ion cloro, ¿o no? Sí. A ver, ya lo vamos a hacer. Terminamos de hacer esto, Joaquín, y nos dedicamos a volver a las propiedades periódicas, ¿sí? ¿Puede ser? De 10, profe. Bien. Hidróxido de calcio. B. Carbonato de sodio. C. Bromuro de aluminio. Hidróxido de calcio, carbonato de sodio, bromuro de aluminio y ácido perclórico. Las uniones que se presentan en cada uno de esos casos, ¿sí? Los Z. Z del calcio, 20. Z del carbono, 6. Z del sodio, 11. Z del aluminio, 13. Z del cloro,
17 y Z del hidrógeno 1. Bueno, obviamente Z del oxígeno es 8, ya lo saben. A ver, nos tomamos unos minutitos y siguiendo lo mismo que hicimos recién, determinamos qué tipo de uniones se van a producir en cada caso. Profe, ¿Sí? el Z del bromuro, del bromo, perdón. Ah, perdón. 35.
Si tienen duda, yo estoy acá, no me fui a ningún lado. Estoy dando tiempo para que lo razonen ustedes. Profe, D equivale a 10 electrones, ¿verdad? D. De a 10 electrones, sí. Vale. Y hay mucho silencio, profe. Significa que ya está listo o no ha No, entendido nada más. no entendí nada, me quedé en el primero. Bien, Adolfo, me encanta que preguntes, por lo menos, entonces ya sé que puede ser. Bueno, larguemos con el primero, hidróxido de calcio. Ustedes ya tienen que saber cuántos electrones hay cada uno de ellos.
un hidróxido de calcio. La fórmula del hidróxido de calcio, ¿qué sería? Calcio, grupo oxidrilo. ¿Y cuántos grupos oxidrilos necesita el calcio? 2. 2. Entonces, si ustedes se han fijado, el calcio tiene Z20, tiene 2 electrones en el último nivel energético. Entonces necesito un calcio y 2 grupos oxidrilos, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer acá. Calcio con 2 electrones y 2 grupos oxidrilos, ¿sí? El calcio le regala un electrón a un grupo oxidrilo y otro electrón al otro grupo oxidrilo. Y entre oxígeno e hidrógeno, ¿qué tengo? Una unión covalente pura simple. Entonces, ¿cómo sería la situación en este caso? 2 uniones covalentes puras simples presentes en los grupos oxidrilos y 2 uniones iónicas. El calcio le regala un electrón a un grupo oxidrilo y el otro electrón al otro. ¿Queda claro eso? ¿Lo hicieron así? Ustedes pónganle los puntitos, las Estaba representaciones. haciendo al revés, profe. No entendí mucho, lo estaba haciendo de la forma anterior. O sea que a los grupos oxidrilos así se lo... No hace No, falta con ponerle la los forma electrones. anterior, nada más que yo no tengo espacios para no... Ah, bien, bien. Ah, yo ya me había asustado, profe, dije, lo hice mal. No, como corresponda, por eso les digo yo, simplemente Eh, para ir más rápido. Ustedes hagan justo, la operación del justo lo ego. había visto y taché con X, entonces mi ejercicio digo, no, está mal. digo. No, hagan la representación que corresponde. ¿Estamos? Entonces, pero ustedes, ¿qué me tienen que decir? Hay 2 uniones puras simples, covalentes puras simples, y 2 iónicas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Para todo el grupo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. El carbonato de sodio, ¿qué voy a tener? A ver, la fórmula, ¿me la dictan? Tiene sodio 2 y carbono y oxígeno 3. Bueno, fíjense que tiene sodio 2. Vamos a ver si ustedes me ven ahí. ¿Acá lo ven? ¿Qué voy a tener? Carbono 1, 2, 3 oxígenos. ¿Y cuántos sodios voy a tener? 2. Sodio, sodio. ¿Estamos? El carbono tiene 4 electrones. 1, 2, 3, 4. Recuerden que los oxígenos tienen 6 electrones. Y el sodio tiene un solo electrón. Bueno, empecemos. El carbono tiene 4 electrones. Por lo tanto, tiene que hacer uniones covalentes. ¿Para qué? Para recibir o compartir esos 4 electrones que le están faltando. Entonces, una simple, otra simple y una doble. ¿Sí? Fíjense acá. Tengo 2, 4, 6, 8. El carbono solucionó su problema. Tiene 8 electrones. Y ahora el sodio regalaría su electrón. Tiene 2, 4, 6 y 2, 8 del carbono porque los está compartiendo. ¿Sí? ¿Qué pasa con este oxígeno que hizo una simple? Tiene 2, 4, 6, 7 y le hace falta 1. Para eso hay un sodio que le va a regalar un oxígeno. Recuerden que los sodios quieren regalar, no quieren compartir nada. Vamos para este otro lado. Este sodio, ¿qué va a hacer? Regalar 1. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo tuviera que mencionar los tipos de uniones. 2 covalentes puras simples, una doble y 2 iónicas. ¿Lo ven? Sí, profe.
¿El resto lo ve? ¿O estoy muy Sí, lejos? profe, me quedó bien, quedó igual. Bien, perfecto. Profe, Sí. yo en ese caso anoté mal, puse carbonato de calcio. Y yo lo hice con el carbonato, o sea, con calcio en lugar de sodio. Y por ejemplo, el calcio lo ubiqué abajo. Y ahí hice Excelente. las dos uniones iónicas con los dos oxígenos de la izquierda y derecha. Así. Así, sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Muy bien. Pero la situación es exactamente la misma. ¿Cómo se leería entonces, profe? ¿Cuántas uniones? 2 iónicas, 2 covalentes puras simples y una covalente pura doble. ¿Sí? Vamos al bromuro de aluminio. ¿Quién me dicta la fórmula? AlBr3. Bien. Aluminio bromo. ¿Cuántos bromos voy a necesitar? Porque este no es el bromuro de aluminio. 3. 3. Bien, Fati. 3. Y el compañero que me contó. 3. El bromo, ¿cuántos electrones tiene el último nivel? 4. No, no tiene. 7. 7. Bien, bien. 7. El bromo tiene 7 electrones. ¿Sí? ¿Y el aluminio cuántos tiene? ¿Cuántos tiene el aluminio en el último nivel? 3, nomás. 3. 3. Entonces, fíjense, tiene 3 y los quiere regalar. El bromo tiene 7. Tiene capacidad para recibir ¿cuántas? Para llegar a 8. 1. 1 para sería cada bromo. Por uno por eso cada. decimos que el bromuro de aluminio necesita 3 bromos por cada aluminio. Porque el aluminio, un electrón, se lo va a regalar a un bromo. Ese bromo va a decir, listo, no quiero más. ¿Y los otros 2 qué va a hacer? Para eso necesita otros 3 bromos. Para recibir ¿sí? El aluminio le da un electrón a un bromo, otro y otro. Y ahí tenemos bromuro de aluminio. ¿Está entendido hasta acá? Recuerden, en sales no oxigenadas el metal regala, el no metal recibe. Bien, vamos al último, ácido perclórico. Profe, este serían 3 uniones iónicas. 3 iónicas, sí señor, 3 iónicas. Y vamos al último, ácido perclórico. ¿Cómo se escribe el ácido perclórico? Sería hidrógeno, cloro y oxígeno 4. Excelente. Como ya hemos visto en los oxácidos, el cloro está relacionado con el oxígeno. Y el hidrógeno se va a relacionar con algún oxígeno, ¿sí? El hidrógeno no se relaciona con el cloro en este tipo, hidrógeno con no metal en este tipo de unión. Entonces, tengo un cloro y 4 oxígenos. Está rodeado de oxígeno. 1, 2, 3, 4 oxígenos, ¿sí? Y un hidrógeno se va a relacionar con un oxígeno. Miren ustedes qué va a pasar. El cloro tiene 7. 2, 4, 6, 7. ¿Sí? El oxígeno tiene 2, 4, 6. Bien. Yo todavía no le voy a hacer ninguna flechita, nada. Quiero que ustedes razonen y ahora me digan qué
tipo de uniones químicas va a haber acá. Entre el oxígeno y el hidrógeno sería unión covalente pura simple. Sí, señor. Una pura simple. Con eso el hidrógeno va a tener 2 y se va a hacer. Bien, sigan. El cloro y ese oxígeno que señalamos recién va a tener también una unión covalente pura simple. Sí, Joaquín. ¿Para qué? Fíjense que este oxígeno ya tiene los 6 propas, 7, 8. Este oxígeno ya tiene octeto completo, hidrógeno también. Pero miren lo que le pasa al cloro. 2, 4, 6, 7 propios y 1 que le está usando este oxígeno, también tiene el octeto completo. O sea que el cloro haciendo esa unión, listo, no necesita más. Y estos otros 3 oxígenos, ¿qué va a pasar? La dativa, No, 3 dativas. Joaquín, Ajá. a ver el resto, ¿qué va a pasar? Y se forman uniones dativas. Dativa, Mateo, ¿cuántas dativas va a poder hacer? 3. 3. Fíjense que el ácido perclórico es con la mayor valencia, es con la mayor cantidad, posibilidades de combinación que tiene. ¿Y por qué no tiene más posibilidades de combinación? Porque de esa manera a estos 2 electrones los comparte con este. A estos 2 electrones los comparte con este. Y a estos 2 electrones los comparte con este. El cloro agota las posibilidades de compartir electrones, no tiene más pares para compartir. No tengo otra posibilidad. Todos los otros ácidos con menos oxígeno, hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico, es por cuando comparte o un par o 2 pares. El máximo posible es este. La mayor posibilidad es esta. Porque acá miren, el cloro ha compartido todos sus electrones con alguien. Por eso hablamos que la valencia es la capacidad de combinación que tiene un elemento. ¿Está entendido hasta acá? Sí. Profe, entonces leería como 2 uniones covalentes puras simples y 3 uniones dativas. Sí, señor. Sí, señor. Profe, ¿y se le podría decir también 3 uniones covalentes dativas? ¿O no? Sí, 3 uniones covalentes dativas, pero además tiene 2 puras simples. 2. Si Ok. a mí me preguntan todas las uniones que están presentes en esa sustancia. Genial, profe. ¿Sí? Bueno, con esto damos por finalizado el práctico de uniones. ¿Qué tienen que hacer? Ir al práctico, hacer los ejercicios y les voy a subir para que ustedes durante la semana que viene lo completen a este práctico, a la autoevaluación correspondiente a lo que vimos. Que empezamos el próximo viernes. Gases. ¿Sí? Y me tengo que apurar porque ya este mercado me ha sacado, se ha adelantado. Así que próximo práctico, gases. Quiero que traigan calculadora, ya el que tengan a mano la calculadora, ¿sí? Si tienen una reglita, lápiz, goma, porque ahí vamos a graficar gases también, aunque sea más mano alzada, pero vamos a tener que hacer gráficos. Lo que más importa acá es interpretación de gráficos. Ustedes con gases ideales tienen una materia que se llama máquinas térmicas, que van a necesitar muchos gases, o sea, necesitan el marco teórico de acá que se les facilite para termodinámica y para máquinas térmicas, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen combustiones, motores de combustión, tienen calderas, etcétera, donde los gases son fundamentales, ¿eh? O sea, si bien vamos a trabajar con gases ideales, pero manejarme con las fórmulas de gases ideales me permite fácilmente pasar a las fórmulas de gases reales, que son modificaciones a estas fórmulas que vamos a ver, a estas leyes de la química que vamos a ver. ¿Estamos? O sea, para electromecánica, el práctico que vamos a ver de gases es fundamental. Que lo entiendan, porque eso te va a dar la base para
las materias que vienen posteriormente. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, profe. una duda nomás. Sí. La autoevaluación esta que vamos a hacer ahora sobre Sí. este práctico, ¿no? ¿Esta es o sea, la que sigue de la estequiometría o hubo otra anterior? No, yo les voy a subir dos, porque en una tienen uniones químicas y tabla periódica, y en la otra tienen estructura atómica. Entonces van a ir dos practiquitos, dos autoevaluaciones. Se van a subir dos autoevaluaciones. Bien, profe. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, ya estamos son 10 prácticos, y ya estamos ahí, chicos, ¿eh? Ya entramos al séptimo. Así que ya estamos, este segundo cuatrimestre vamos a ir así y se nos acaba el año. Aunque ustedes no lo crean, mira dónde estamos ya. Así que yo en este momento, si no me equivoco, estoy con 12 alumnos. Yo no quiero quedarme con 12 alumnos. Yo quiero tener los 20, 25, 30 que tenía inscritos a principio de año. Así que alienten a sus compañeros. Todavía están en tiempo de sostener la materia. Si no regularizan esta, no van a poder regularizar algunas materias, cursar el año que viene otras. Así que si tienen algunos de los compañeros que no están entrando a clase, más allá de que entren o no entren, que se pongan a ver las clases que tienen grabadas y demás, y no abandonen la materia. Todavía están en posibilidades de mantenerse. Nos vemos, chicos. Joaquín, quédate un ratito. Bueno, profe, Nos hasta vemos, luego. profe, que tengan linda Nos noche. Bueno, vemos. profe, me quedo. No. Adiós. Sí, quédate, Joaquín, para que veamos propiedades. Y Wilfredo, le pido a Manuel las Sí, notas profe. del ratito y te mando por WhatsApp. Bueno, profe. Listo, gracias. ¿El primer y segundo parcial te hacen falta las notas o algunos? Sí, el primero y segundo. Bueno, Sí. muy bien. Joaquín. Bien. Joaquín, me preguntaba de radio atómico, ¿no es cierto? Más que todo, mi duda era con radio iónico, porque radio iónico creo que no lo vimos bien con el profe. O sea, como Bueno. que no lo pasó y no lo vimos bien. Empiezo por el radio atómico y después pasamos al radio iónico. ¿Qué sucede con el radio atómico? Es la distancia que se mide. Hago con una representación tradicional con la de Bohr, aunque vos sabés que la estructura de Bohr no es, es un modelo que no es actual, pero por lo menos me sirve. Espere que voy a detener esta grabación que ya no tiene nada que ver uno con otro. Para que vean